Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Bien, Diego, ¿cómo te va? El saludo también a toda la gente que todavía seguramente sigue feliz por la victoria del Birro. Sí, vino muy bien, ¿verdad? Creo que relajó un poquitito, habíamos tenido unos días muy duros, esto no, seguramente no le saca gravedad a algunos temas, pero es cierto, sirvió para lo que es juntarnos un poquitito, hallarnos un poco, la gente en las calles, un poco de movimiento también comercial que siempre viene bien, así que enhorabuena. Se completa así el círculo, ¿verdad? Claro, esa alegría colectiva que de repente hace falta, ¿verdad? Esa unidad de la gente, esa gente trabajadora que muchas veces el único aliciente que tiene es finalmente este tipo de alegrías, ¿verdad? Así mismo, y democratiza también la alegría, ¿verdad? Una alegría que nos llega a todos por igual y que se celebró en el Chaco, en Misión, en todas partes del país. Hemos recibido mensajes y saludos de todas partes, así que enhorabuena por toda la gente. Estamos cerca de un mundial de vuelta, ¿eh? Sí, señor. Que no es un evento menor, ¿eh? Comercialmente es muy importante. Sí, y más todavía después de tantos años, ¿verdad? Sí, así que los que todavía no compraron tele, la compra del mundial era la tele. Es la visión de algunos, así que ya es más allá, mirar la visa y todo. Para viajar, qué lindo. Vamos a hablar del salario mínimo hoy. O del salario en realidad en general. Claro, porque el salario mínimo no nos alcanza ni para irnos muchas veces a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Es poco, quedó bajo, está desfasado, dicen mucho. Creo que lo reconoce incluso las autoridades económicas del gobierno, reconocen que el salario hoy no alcanza para lo que tiene que ser un salario. Y no cumple finalmente su objetivo, que es ser realmente un piso. Al fin y al cabo, para muchísimos sectores, y eso se dice desde siempre, es el salario que uno percibe, es básicamente el techo en algunas profesiones, y en otras se aspira apenas a unos 100.000, 200.000 más y nada más. Y tiene que servir para alimentación, para vivienda, para vestimenta, para educación y hasta para recreación, dice la ley. Recreación honesta. Sí. ¿Cuál sería la deshonesta? No sé, no tengo idea. Pero eso es lo que dice la ley. Vamos a hablar de eso es un tema muy importante. ¿A cuánta gente le toca? ¿Cuánto va a subir? Hablan de 100.000 guaraníes, hasta ahí. En esta época que empezamos a hablar nuevamente porque han iniciado las reuniones del Consejo Nacional de Salario Mínimo de CONASAM específicamente, que analiza en esta época del año cuánto debe subir el salario mínimo teniendo en cuenta la inflación acumulada. Así mismo, es un tema apasionante porque toca realmente muchos aspectos, ¿verdad? Desde inflación hasta el tema del salario y políticas públicas también queremos preguntar. Sí, señor, por eso ya saludamos a nuestros invitados. Nos acompaña el viceministro de Trabajo y también presidente de CONASAM, César Segovia. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Sí, muy buenas noches. Gusto compartir con ustedes, con la audiencia. Y efectivamente el tema habitual en esta época del año es el reajuste del salario mínimo. Hay una normativa que establece eso y ayer fue la primera reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos con los nuevos integrantes, en este caso acá el compañero Bernardo Rojas como representante titular por el sector trabajador y por el sector empleador también. Fue una reunión bastante amena y la cual se declaró un cuarto intermedio atendiendo a que todavía no había llegado en forma oficial el informe del BCP, que a la fecha de hoy ya llegó. Ya llegó hoy. Sí, ya llegó y seguramente creo que el jueves Bernardo se quedó que se prosigue la reunión y ahí seguramente ya se va a estar definiendo en principio la recomendación del Consejo. Perdón, doctor, el Consejo saca un dictamen que es una recomendación para el presidente de la República. Sí, el Consejo saca una propuesta de reajuste salarial en base a lo que establece el artículo 255 del Código Laboral. Así dice, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos le da una propuesta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el porcentaje de reajuste del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas. Y ese reajuste debe salir antes del 30 de junio de cada año y entra en vigencia a partir del 1 de julio. El trabajador va a cobrar al fin de julio recién el que cobra por mes. Efectivamente, o sea, tanto el salario mensualizado, el pago mensualizado o el pago por jornal o incluso por hora, efectivamente el reajuste va a verse afectado en el mes de julio. También nos acompaña el señor Bernardo Rojas, representante de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica. ¿Cómo le va? Gracias por venir, Bernardo. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno. ¿Cómo toman este último dato de inflación 0% en mayo del BCP? Nosotros popularizamos el tema que ese no corre, no anda. No funciona. No funciona, porque para nosotros la canasta básica que maneja el Banco Central es falso. No refleja las necesidades del trabajador concretamente.
No podés tener una canasta básica de 480 productos en donde hay anillo de oro, cadenilla de oro. Se va a enojar el ministro de Economía porque todas las veces digo esto, pero tampoco nos borran ellos. Whisky, cigarrillo, Seguro. otras cosas, sí. Hay que Entonces, acortar, tienen que ser menos productos, entonces. totalmente. Nosotros decimos de que el costo de vida se tiene que hacer así, como mandar la ley sobre 5 ítems o 6 ítems ahora para meter comunicación, pero es salud, educación, vivienda, alimentación, vestimenta, transporte y comunicación, que ahora, La comunicación ahora está clave. muy en boga. Entonces, en base a esto se tiene que hacer. Pero, perdón, el gobierno reconoce que hay un problema, ¿verdad? Lo dijo Fernández Aldovino, Santiago Peña, todo el día. No está funcionando esto, pero sin embargo no cambian. No cambia. Sí. Y eso es lo que estamos hablando para ver. Nosotros no nos cerramos al diálogo. Tenemos un buen diálogo con el Ministerio del Trabajo, especialmente con el viceministro, que es el que no nos peleamos nosotros todas las veces. A veces sí, pero no todas las veces. Un poquitito. Un poquitito, pero siempre tratamos de buscarle la forma Claro. para salir de este embrollo legal en donde nos mete el Banco Central. Y entonces nosotros decimos sencillamente, el Banco Central se tiene que retirar de esto. O sea, no se tiene que tomar el análisis de inflación para Tenemos que hacer calcular nosotros el cálculo. Sí, para eso hay que ajustar la ley, pero el Banco Central es juez y parte en este tema, porque él tiene que cuidar la política monetaria y cuidar la inflación. Entonces, No es objetivo, ¿verdad? para nosotros normalmente decimos, y el viceministro sabe nuestra posición, para nosotros los números que dan el Banco Central son fáciles. Y viceministro, lo que decía Diego, trasladarle esa pregunta también a usted. ¿Reconocen que es un problema, aunque no es? Sí, lo que hay que 100%, entender que el claro. IPC es un indicador aceptado internacionalmente como instrumento de política monetaria. Sí. O sea, para el Banco Central es fundamental esa canasta amplia de productos, lo que habló Bernardo, que son 480 aproximadamente. Bueno, nosotros tuvimos con las centrales sindicales una reunión con el economista jefe del Banco Central y con los directores del área de medición inflacionaria. Ellos aclararon muy bien que para ellos esa cesta de productos les es útil para medir la inflación, pero esa cesta de productos no se adapta a lo que realmente utiliza el asalariado o el que gana el salario mínimo y mucho del que gana menos el salario mínimo. Pero es una decisión política en su momento que se tomó al hacer la ley, porque hay que recordar que antes del 2016 el reajuste se daba cada vez que alcanzaba 10% la inflación. Como antes teníamos periodo inflacionario más acentuado, entonces se daba. Gracias a que tenemos una estabilidad macroeconómica en los últimos 20 años, tardamos 2 años y medio en llegar a ese 10%, entonces habíamos hecho un acuerdo con Bernardo y con otros compañeros en 2016 para presentar un proyecto consensuado con el sector patronal para que el reajuste se haga anualmente. En aquel momento se decidió o se pensó que el IPC seguía siendo un instrumento válido, pero hoy día, en base a las realidades del comportamiento del sector consumo, de alimentación, etcétera, sí nosotros entendemos el reclamo del sector sindical y el propio presidente de la República ha manifestado y el ministro de Economía la voluntad del Poder Ejecutivo de buscar otro instrumento. Ese otro instrumento podría ser la canasta básica. Pero en otro sistema. Usar otro indicador. Pero no otro sistema, digo. No, el sistema de cálculo, si vos... Anual, digo, la revisión no, anual. queremos que sea anual porque eso permite que el trabajador recupere más rápido lo que está perdiendo. Podría ser en base a otra medición. Puede ser otro indicador. O sea, que podría ser la canasta básica Claro. que incluye lo que dijo Bernardo, que son alimentación, transporte, vestimenta, y dejar de lado cuestiones más suntuarias o suntuosas que sí consume una persona de 10 millones o 20 millones de guaraníes mensuales, ¿verdad? Entiendo un poco la parte del procedimiento nomás. Ustedes recibieron ya formalmente la información del BCP. Esto va a servir de base para recomendar. Ahora, ¿el Consejo puede recomendar más que eso? ¿Puede recomendar menos que eso? No es que está atado al IPC o está atado legalmente. En la práctica del 2017, que se está haciendo el reajuste en forma anual, todas las veces se dio en base a la variación del IPC. Inclusive ayer estábamos hablando con Bernardo y con otros compañeros, inclusive le estaba mostrando el último decreto que dice en el visto
que en base a la propuesta elevada del Consejo de Salarios Mínimos, en base a la variación del IPC. También el artículo 255 dice que en caso que haya graves alteraciones en la economía o situaciones en las cuales pueda afectar, se podría eventualmente manejar otras variables, ¿verdad? En ese sentido, acá los compañeros del sector sindical han presentado una propuesta de reajuste del 15% del salario mínimo. Ese debate se inició ayer y se va a continuar la próxima semana. Seguramente dentro del Consejo se va a elevar a lo mejor una propuesta mayoritaria o una propuesta minoritaria. Eso acá Bernardo y los demás compañeros van a estar decidiendo finalmente qué es lo que se va a elevar al presidente de la República, ya que los plazos también son perentorios. Nosotros deberíamos enviar alrededor del 20 de junio más tardar o antes inclusive, porque hay aspectos formales de la elaboración del decreto y debe salir, normalmente sale entre el 20 y el 25 de junio de cada año. ¿Y cómo toma usted el pedido de subir al 15% del salario? Eso en realidad nosotros lo estamos analizando. Lo que pasa también es que hay que ver el efecto inflacionario, ¿verdad? Hoy día, cuando se reajusta un porcentaje pequeño, como estaba ocurriendo anteriormente, hoy día el celular nos ayuda mucho. Uno googlea cuál fue la inflación de julio del 2024, va a encontrar que la variación fue del 0,1%, o sea, no le afectó. Y si googlea otra vez el 2023, también va a encontrar que la variación fue ínfima. Entonces, con la suba del salario. Temor, sí, porque algunos te dicen también de que, bueno, sube el salario mínimo y a todos nos afecta, pero la experiencia estadística no te dice eso, porque en realidad no debería lo afectar por una inflación que ya ocurrió. Entonces, lo que el trabajador recupera nomás lo que perdió, no es que el trabajador gana más. Esa es la realidad estadística, pero la realidad material no suele ser la misma. O sea, igual, bajo esa excusa, hay productos que terminan subiendo de precio. Por eso vamos otra vez a la discusión inicial. Si vos analizás 480 artículos, puede ser que 10 o 20 artículos tengan una suba del 10 o el 15%, pero haya otros productos que normalmente el trabajador no consume, que haya bajado o se haya estacionado. Entonces, al hacer el contrapeso, es que hoy día la canasta básica es más alta que el IPC, ¿verdad? Claro. O sea, podría subir más de lo que dice el IPC y el presidente tampoco está obligado a seguir el consejo. Y es una propuesta, como te mencioné, Diego, todos los años, desde los últimos 10 años, siempre se respetó lo del IPC. Eventualmente, como dijo el ministro de Economía, hoy le estuve escuchando, en el cual mencionó que el gobierno va a analizar la propuesta del consejo y va a tomar la decisión que cree más conveniente, ¿verdad? ¿Cuánta gente cobra realmente salario mínimo? Nosotros tenemos datos del INE que nos dan exactamente la cantidad de trabajadores que están dentro del rango de salario mínimo, que son en el sector privado son 253.500 personas son los que están afectadas directamente por el salario mínimo, y hay también un efecto a mediano plazo que es del sector público, porque hay que recordar que hay muchos trabajadores que su rubro, si es nombrado, su contrato está en base al salario mínimo, y el año que viene, a enero, se va a nivelar con el salario mínimo que se reajuste ahora en julio. Son 270.740 personas en base a los datos del INE en lo que están afectados, y lo que mencionaron hace rato es totalmente cierto, porque los propios datos oficiales también nos dicen de que son 700.000 personas que hoy día ganan menos del mínimo y son 680.000 los que ganan más del mínimo. Entonces, eso habla de la alta informalidad que tiene la economía paraguaya, que es nuestro principal problema, que eso lo estamos debatiendo en la mesa de política salarial acá con Bernardo y con los demás compañeros, que a la par de reajustar el salario mínimo, tenemos que ver herramientas para bajar el 62% de informalidad que tiene la economía paraguaya. Usted decía 253.000 personas ganan salario mínimo. Sí. Pero esos son todos trabajos formales. Privado. Sí. O sea, gente que aporta al IPS, o es indistinto. No, nosotros
tenemos que son 1.700.000 personas aproximadamente que son las asalariadas en la economía paraguaya. Okay. De ese 1.700.000 son entre trabajador público y trabajador privado, son 270.740 personas las que se van a ver afectadas directa o indirectamente por el reajuste del salario mínimo, en el sentido que sí le va a sentir ese pequeño incremento, ya sea de 100.000 o de 300.000 o lo que se decida. En cambio, el otro sector que gana menos del mínimo, podría darse el caso que pierda en términos reales, porque hay precios que están indexados al salario mínimo, o sea, las multas de tránsito, las tasas judiciales, etcétera. Pero también nos dice la experiencia que el hecho que se eleve el salario mínimo permite también dentro del sector informal, por ejemplo, las empleadas domésticas, de que puedan negociar con su patrón un aumento de 50.000, 100.000 o 150.000 guaraníes de acuerdo al salario que percibe. Entonces, sí tiene un efecto indirecto de acuerdo un poco a la capacidad de negociación de los sectores que ganan menos el mínimo. Y los que ganan más del mínimo, sí, en realidad también, si tienen capacidad de negociación, podría alzarse un poco más, pero en la práctica no ocurre tanto. Nuestra preocupación también como ministerio es que el promedio del salario del sector privado está muy bajo, o sea, el promedio está por los 3.100.000 aproximadamente. Se va acercando, digamos. Son el promedio del pago del salario. En cambio, en el sector público, el promedio está por los 4,5 millones. Entonces, hay una gran diferencia y por eso hay mucha presión del mercado de entrar en el sector público por los beneficios que tiene con relación al sector privado. Tienen menos horas de trabajo, estamos hablando que son 8 horas por 5, son 40 horas semanales nomás la mayoría, incluso los del Poder Judicial y Fiscalía y demás trabajan 30 horas semanales nomás, en cambio los del sector privado trabajan 48 horas semanales, ganan menos, la mayoría de los funcionarios públicos tienen seguro médico, etcétera. Entonces, hay también una situación que debemos abordar y no es tan fácil, ¿verdad? El de tocar nomás el salario mínimo es un elemento importante, pero no es el único instrumento que debe ser analizado en una política salarial. Muy bien, muy interesante. Entonces, le vamos a preguntar más cuestiones, cuánto debería ser el salario para los trabajadores, vamos a hablar un poco de los sectores también. Claro que sí, señor. Algunas precisiones nomás tenemos que hacer para que no quede en el aire un segundito. Algunas cosas. Bernardo, a la vuelta vamos a hacer esas precisiones también, ir aclarando también. Tenemos que hacer una pausita. Breve pausa y ya volvemos. Bueno, breve. Muy bien, seguimos hablando nosotros de, en realidad, salario, pero otros temas también, por supuesto, que acompañan al tema salarial. Así es, señor. Había unas precisiones que aquí el señor Bernardo Rojas quería hacer. Y en base a las consideraciones que hace el viceministro, la parte legal, organizativa y más cosas, nosotros llegamos nuevamente este año a este conflicto interminable que es el reajuste salarial. Sí. ¿Y por qué se da esto? Se da porque no hay una instancia creíble y respetable que nos diga esta es la inflación en el Paraguay. Se dice que hay una inflación de 3,6% en un año. Sí. Y lo que sentimos en la calle o en las compras de lo que corresponde nos dice eso. Y es otra cosa. Todos sabemos eso. Entonces, nosotros, en vista que no podemos todavía establecer con el gobierno una mesa para discutir este tema, porque no es solamente el Ministerio del Trabajo. En el Ministerio del Trabajo tenemos nosotros mesa de diálogo, pero el Ministerio del Trabajo tiene que volver a ir allá a conversar y entonces dijimos esta vuelta, bueno, le planteamos al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Economía, ¿por qué no establecemos un 15% extraordinario? No es esa la necesidad. Para nosotros la necesidad es más del 24-25%. ¿En qué monto debería estar el salario, Bernardo? ¿Cuánto tiene que estar? En guaraníes. Ahora. Y nosotros consideramos que el piso tiene que ser 3.500.000. 3.500.000. Sí, ese tiene que ser el piso. Y a partir de ahí establecer mecanismos de acuerdos sectoriales incluso, vía contrato colectivo para que se pueda establecer este tema. Bernardo, ¿y ustedes qué plantean? Ustedes dicen, lo que hace el Banco Central, nosotros no creemos, no sirve, es una mentira.
¿Y qué plantean? Dejar de lado eso, cambiar la ley y generar que una mesa o una instancia a nivel Ministerio de Economía que siempre esté haciendo el control de la canasta básica todos los años. No, nosotros habíamos planteado dentro de esta situación delicada que se nos da cada año, nosotros hemos planteado una serie de elementos que hacen a este tema salarial. En primer lugar, una política pública salarial. Sí. Segundo, nosotros creemos que se tiene que crear un instituto de estudio permanente del salario y el costo de vida. ¿Dependiente del Ministerio de Economía sería? ¿O? Puede ser del Ministerio de Economía o como normalmente el Ministerio del Trabajo es el más implicado en esto, podría ser con el Ministerio del Trabajo. Claro. Hemos planteado eso. Se estuvo por concretar, incluso durante el gobierno de Lugo se le planteó al INE, que no era INE cuando eso era... Estadística y censo. Estadística y censo. Bueno, entonces se le planteó Dirección era. Sí, que una dependencia del INE sea transformada en instituto para estudiar esto. No importa que el Banco Central siga haciendo su trabajo, pero vamos a confrontar lo que hacemos los trabajadores, los empresarios y el gobierno, vamos a confrontar con el del Banco Central. Sería un planteamiento similar entonces con el que ustedes se mantienen. Totalmente. Ahora. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, no podemos creerle al INE. El viceministro señaló un dato concreto del INE. 170.000 personas. Pero el INE tiene un sistema de medición o de investigación que hace sobre el empleo, por ejemplo. El INE te pregunta en su encuesta, ¿trabajaste esta semana? Sí, trabajé. ¿Cuántos días trabajaste? 2 días. Ocupado. ¿Y el resto? Entonces nosotros no queremos ese tipo de encuesta ni ese tipo de investigación. Queremos que se haga como corresponde y de acuerdo a eso establecer los mecanismos de solución. Una de las soluciones puede ser que nosotros convengamos con el gobierno un salario piso de 3.500.000 guaraníes. Ese tiene que ser el salario piso. Y después acordar con la patronal los reajustes que pueden darse de acuerdo al contrato colectivo. Se tiene que firmar para eso que está el contrato colectivo. ¿Y aquellas empresas que no tienen contrato colectivo? Sí, y se tiene que firmar el contrato colectivo. El ministerio tiene que tomar carta en ese asunto. Pero los empleadores no quieren. Y bueno, pero no. Persiguen incluso. Pero no puede a nosotros nomás obligarnos y al empleador no le obliga. Te tiene que obligar. De ley pareja nadie se queja. El empleador tiene que respetar la ley. Si no respeta la ley, comete un delito y tiene que mandarle preso. Entonces, nosotros no queremos llegar a este tipo de problemas. Entonces hablamos con el ministerio, buscamos la forma. El ministerio le trae al banco, le trae al Ministerio de Economía, le trae a todos los sectores, nos sentamos a conversar. Pero pido para ahí. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo tampoco tiene el poder que tiene para ejercer su autoridad. Le falta algunos ajustes al Ministerio del Trabajo que tenemos que hacer todos juntos para que eso. Entonces, ¿qué es lo que le planteamos ahora y que coincidimos con el viceministro? Es que tenemos que modificar la ley. Y vamos a dar ese 15% ahora. Y vamos a esperar un poquito más nomás para presionar más. Perdón. Entonces que nos dé y hagamos la ley, modifiquemos la ley. ¿Cuántos miles de guaraníes serían el 15%? Si subimos hoy sería más o menos 400.000. 400, bueno. Sí. Son 200, casi 800 sí. El salario mínimo y vendría a ser casi 400.000 hoy día el 15%. La se está hablando de un 3.200. 3.200. Sí, 3.200 más no debería ser. Y eso en realidad, nosotros hablamos bastante acá con los compañeros. O sea, ellos ya han presentado otras notas, porque no es de ahora nomás este debate del salario mínimo, ya vamos con varios años y la CUT-A y bueno, la mesa sindical había planteado 3.500.000, después se habló que era un poco complicado hacer un reajuste muy elevado, entonces la mesa sindical replanteó la posibilidad de que sea el 15%, que estamos hablando de 3.200.000 aproximadamente. Y eso va a continuar esa discusión, ese debate en el Consejo y seguramente vamos a ver qué dice el sector empresarial
y lo más seguro es que haya dos propuestas, seguramente lo que se vaya a elevar al Ejecutivo, una propuesta en base a lo que dice taxativamente la ley en el artículo 255 del IPC y otro tomando una parte más extensiva de dicho artículo en el cual manifiesta también que hay alteraciones importantes en la economía y seguramente el sector sindical va a plantear el 15% y ahí es donde el equipo económico entre el presidente va a ver si toma la posición de CONASAN, o sea, un dictamen, por decirle, o una propuesta mayoritaria o minoritaria, o sea, esa discusión se va a dar dentro de un espacio fuera del Consejo también, que son del equipo económico, el propio presidente, ¿verdad? Pero no cae de Maduro, no es muy obvio que evidentemente van a elegir el informe técnico. Lo que pasa nomás es que, como dijo Bernardo, nosotros coincidimos que el IPC no es la medida más adecuada, por lo que está en la ley. O sea, y básicamente mirando lo que se hizo en los últimos 10 años, siempre se usó esa variable. Entonces, hay que ver si el presidente, si no hay consenso, de no disponemos de que eventualmente el sector empresarial, si no hay un acuerdo con ellos, pueda accionar contra el decreto de reajuste y entremos en una cuestión legal también, si es constitucional o no el hecho de haber salido, o legal o no, si haber salido del IPC, ¿verdad? Pero fuera de estos meses, de, no sé, mayo, junio, julio, sube el salario mínimo, suba a 50.000, suba a 100.000, suba lo que suba, después muere el tema, viceministro. O sea, ese es el punto, que después de julio, una vez que se da el reajuste, muere el tema hasta volver al siguiente año, hasta mayo. O sea, nunca se da ese análisis que usted dice de cambiar la en realidad nosotros la mesa de política salarial ya lo instalamos hace 3 meses, o sea, por eso que ya le recibimos la gente del Banco Central en la mesa de política salarial. También ya tuvimos reuniones con la gente de la OIT para ver la experiencia de los países de la región, cuál es el instrumento que utilizan para reajustar el salario mínimo. Tenemos unas tareas que ya estuvimos haciendo, pero no llegamos no vamos a llegar antes del 30 de junio. Entonces, una posición es la de utilizar los mismos criterios ahora y reajustar el salario mínimo en base al 3.6 y después seguir trabajando y sacar un proyecto de ley consensuado, o otra propuesta que plantea el sector sindical, no, que se haga el uso extraordinario y que ahora se haga un 15% y seguir trabajando. El tema que le van a poner una ¿Sabe por qué planteamos eso nosotros? Porque ya le planteamos también al ministerio. Nosotros tenemos también nuestros estudios que hacen nuestros técnicos. Sí. Que incluso nos cuesta mucha plata que sacamos del bolsillo de la gente para estudiar. Nosotros, utilizando la misma metodología, los mismos números, el mismo cálculo del Banco Central, a nosotros nos salió una pérdida histórica del poder adquisitivo del 24%, que traducido en guaraníes se llama 666.000 guaraníes. Ese tiene que ser el reajuste del salario si vamos a ir a la intención de recuperar el poder adquisitivo del trabajador. Esa es la pérdida del poder adquisitivo. Sí, porque ahí tenemos una grave dificultad. Hablando con los supermercadistas te dicen, la gente no compra. ¿Y cómo va a comprar si no tiene la plata? La plata apenas te alcanza 2 semanas más. ¿Ustedes tienen reporte de la SUA de alimentos en particular? Porque también hay muchos economistas que han hecho el cálculo y hablan de porcentaje. La carne, por ejemplo, nomás 20%, 25%, incluso en algunos cortes. ¿Ustedes tienen, Bernardo, ese dato? Yo tengo acá, y el último dato no tengo, pero, por ejemplo, en diciembre, para no ir muy lejos, en diciembre del 2021, el pan Felipito estaba a 4.000 guaraníes el kilo. Hoy, el pan Felipito está a más de 8.000 guaraníes el kilo. Una suba de 100%. Eso no te engaña porque es lo real. Luego te dan en el supermercado a comprar y ya. Lo que nosotros comprábamos hace 3 años por 100.000 guaraníes, ahora compramos por 300.000 guaraníes. Y vamos a ir nomás un caso concreto. Hace 15, 22 días que el puchero de primera costaba 10.000, máximo 12.000. Hoy cuesta 24.000 guaraníes el kilo el puchero de primera. ¿Y qué es lo que comen los trabajadores? Come puchero, carnaza de segunda, come chura y
Sí, lo más barato. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que en vez de comer 1 kilo, ahora comemos medio kilo, porque no te alcanza la plata. Entonces ahí está la precarización de las condiciones de vida del trabajador. Por eso decimos que el fortalecimiento del salario pues fortalece hasta la economía del país, porque se vende más, se compra más, se vende más, se produce más y por supuesto hay mayor empleo. Y eso es lo que nosotros tenemos que atacar. Y eso es lo Pero que mucho, perdón, del sector empresarial dicen que la situación está muy dura y que hoy no estarían en condiciones de asumir estos aumentos. Dicen, sobre todo las MIPYME, por ejemplo, ¿verdad? Y ese es otro problema. Y estos son los temas que venimos discutiendo, porque nosotros decimos que ¿por qué se le da privilegio al sector no, el otro sector. Micro. El sector ¿De quién? Oye, imagínate. ¿De industrial o...? No, el sector que hace el trabajo, que a la producción, la maquila. Por ejemplo, la maquila tiene un privilegio de que paga 1% sobre las exportaciones. 1%. No se le cobra ningún arancel por importación y exportación. En gran medida nos paga el salario mínimo, eso discutimos siempre con el viceministro también. No respeta el horario de trabajo y vamos a ir detallando cómo es. ¿Por qué en vez de atropellar los derechos históricos de los trabajadores, por qué no se le da ese privilegio a la pequeña y mediana empresa, que son las que más producen empleo? Entonces, tampoco no hay una diferenciación ahí. Nosotros decimos que la maquila tiene que terminar y fortalecer la pequeña y mediana empresa. Ahí tenemos que atacar también nosotros. Y ¿sabe qué más? Que vos te vas a la maquiladora. Nosotros denunciamos varias veces, incluso el viceministro ordenó una intervención allá en Luque cuando quisimos armar el sindicato, nos echó a todos nuestros compañeros de ahí. Nosotros nos vamos y hablamos con ellos. Y dicen, no, nosotros pagamos el salario mínimo. Ah, sí, ¿cómo? Y yo pago el salario mínimo que corresponde. Pero ¿cómo te paga el salario mínimo? Te paga por hora. Y vos para completar el salario mínimo que manda la ley tenés que trabajar entre 10 y 12 horas al día. ¿Por qué? Porque te paga por hora. Pues entonces saca probablemente el salario mínimo, que es tan mínimo y no te alcanza otra vez. Entonces, esos son los mecanismos de la trampería de algunos empresarios. Sin embargo, acá no se fortalece tampoco en el país, no se fortalece tampoco al sector productor. Por ejemplo, acá van a ver que se premia al sector especulativo y se castiga al sector productivo. Acá algún banquero se va a enojar conmigo. Los bancos el año pasado ganaron, este año, 6 meses ganaron 800 millones de guaraníes. Perdón, hablando nomás del sector bancario, ahí es donde se pagan los mejores salarios, ¿verdad? Sí, ellos tienen un salario diferenciado porque es importante también precisar que el decreto menciona que es para actividades diversas no especificadas. Claro. Y las que son especificadas están reglamentadas por resolución del Ministerio de Trabajo. Pero a todos les sube, Uno de ¿verdad? los sectores donde tiene mejores niveles salariales es el sector bancario, ya históricamente, y después la parte fluvial, naviera, también tiene mejores salarios. Sí, también porque son... hoy día Paraguay tiene la tercera flota de barcazas en el mundo, entonces hay mucho empleo y tiene sus particularidades porque un viaje que hace una barcaza a Montevideo o Buenos Aires obviamente tiene un régimen diferente, no va a estar las 8 horas y bajarse ahí del barco, ¿verdad? Entonces son regímenes diferentes en los cuales se está... Sí, perdón, para recapitular más un poquitito. Sí. Nosotros ahora tenemos que esperar el jueves que se reúnan de vuelta. Sí. Ese jueves ya saldría el dictamen. Y nosotros estamos conversando, yo creo que sí, ¿verdad? O sea, va a depender acá de Bernardo, del ingeniero... El dictamen al gobierno. Y por voto se hace, ¿verdad? Normalmente se trata de consensuar. La última experiencia el año pasado fue que el representante del sector trabajador se retiró, entonces hubo una sola propuesta por mayoría del Consejo de Salario Mínimo.
Vamos a ver cuál es la posición. Hoy día que hay otro representante, creo que don Bernardo tiene pero hay más otra. apertura. Yo pierdo 2-1 siempre ahí, no hay vuelta. Pero hay más apertura cuando reconoce el gobierno que nos permite presentar nuestro propio proyecto. Entonces, ahí vamos a meter nosotros. Pero volviendo al tema del salario, nosotros lo que consideramos, y estamos hablando con el viceministro, no podés dar 100.000 guaraníes de reajuste. Es una joda, una irresponsabilidad de los funcionarios del Banco Central. Se les tiene que echar a este grupo de economistas que hace este Lo que tipo pasa, Bernardo, es que el IPC es un instrumento de política monetaria. Pero está bien, doctor, pero no podemos amañar el resultado. Dan al resultado concreto lo que te sale en el estudio y no dar cualquier cosa en forma irresponsable y alevosa encima, porque no podés decir que en el mes de mayo hubo inflación cero. ¿De dónde sacaron eso? Yo me acuerdo una vez discutí con uno de los directores, que ahora uno de los que hace el estudio, pero ahora pasó a ser director. Y yo le decía, ¿de dónde trajiste el resultado, precios. Los precios? Contame. No, y siendo la encuesta, ¿te fuiste a hacer la encuesta en Puerto Elsa? Cuando eso era barato en Puerto Elsa. No le dije en Clorinda porque si no atrapaba la frontera. Pero no se puede ser tan irresponsable como son estos del Banco Central. 3.6 es. Sí. 3.6. Este es el más bajo de los últimos años. Sí, nosotros el año pasado reajustamos 4.4, Sí. el anterior fue 5.1 y en los últimos tiempos sí el porcentaje más bajo del IPC en este año. Pero lo que manifiesta Bernardo, o sea, nosotros vamos a traer a la misma cuestión, este cuestionamiento, tanto Bernardo y los demás le hicieron a los técnicos del Banco Central, y los técnicos del Banco Central te dicen, sí, pero bajó el combustible, pero los pasajes de avión o hay otros rubros que el trabajador no usa, pero bajó eso. Entonces, le perjudica que otros productos no son de primera necesidad hayan bajado. Y reitero nuevamente, o sea, el IPC es una medida establecida a nivel internacional que es muy útil para la política monetaria. De ahí que sea útil o no para la política de reajuste salarial es otra cosa. Nosotros vemos que hoy día no es la herramienta más conveniente. Entonces estamos abiertos, estamos dialogando para ver otro instrumento ya que permita a partir del año que viene reajustar el salario mínimo en términos más objetivos. Viceministro, y sobre ese punto para ir cerrando y llegar un poco a una conclusión, ¿hay un compromiso real de que antes de que empiece la siguiente discusión el año que viene sobre el salario mínimo, ustedes ya hayan planteado, o sea, hay una posibilidad que ustedes ya planteen una modificación a la ley para cambiar la forma de cálculo para reajustar el salario mínimo? Sí, nosotros ya iniciamos ese debate, como mencioné hace rato, de hecho ya tuvimos la reunión, porque vos para hacer una modificación necesitas insumos, necesitas información. Entonces, la gente del Banco Central nos explicó cuál es su sistema de cálculo, nos explicó qué contiene el IPC, qué contiene la canasta básica. Por ejemplo, hoy sabemos que el IPC, el 27% del IPC es alimento, por ejemplo. Pero y también el Banco Central nos dice que ellos cada 10 años actualizan su línea de base, los productos, porque si anteriormente uno usaba videocasetera, hoy día no usa. Entonces, ellos están en ese proceso, próximamente pues va a llevar un año de reajustar los valores, pero del IPC otra vez. Viceministro, quiero centrar bien en mi pregunta. Sí, o sea, si usted sigue siendo viceministro, nos da el compromiso de que el año que viene ya vamos a tener un cambio en la ley. En realidad, ni siquiera el viceministro, en realidad el propio presidente de la República manifestó la voluntad del gobierno de buscar otro instrumento, también lo ratificó el ministro de Economía, y obviamente nosotros que estamos en el día a día conversando acá con los compañeros, buscando un mecanismo de consenso, estamos abocados a eso. Y tenemos el apoyo de la OIT también, viejo, que tuvimos ya reuniones con ellos, y estamos, seguramente en poco tiempo vamos a tener un instrumento más consensuado, porque hay también gente que te dice no poder la canasta básica nomás porque es muy volátil el precio, un año puede ser que esté a la alza, otro a la baja. Entonces queremos sacar un instrumento que sea lo más beneficioso posible, ¿verdad? Bueno, nosotros lo que necesitamos, y quiero aprovechar la oportunidad, probablemente el presidente estará viendo este programa, quiero aprovechar más para decirle, ¿qué te cuesta, presidente, abrir tu puerta y recibirnos para conversar? ¿Por qué es lo que no quiere conversar con los trabajadores? Nosotros conversamos
con el ministerio, tranquilamente, pero no hay poder de resolución. ¿Vos querés del hablar con ministerio. Peña? Claro, él es el que tiene la lapicera. Nosotros hablamos con el ministro pasado. de Economía, ¿eh? El presidente el año pasado tuvo una reunión con el Villarroel. Una vez nos reunimos. En todos los años. Con el ministro de Economía nos reunimos, pero no hay problema. Pero ustedes quieren con Santiago Peña. Puerta abierta. Pero el ministro de Economía es más duro que el yunque. Le golpea, no hay caso. Entonces, el presidente de la República, que me parece a mí, tiene que tener alguna sensibilidad, porque siempre habla del hambre cero, que va Jacob Porán bata y demás hierbas, anda Jacob Porán. Ahí digo, uno, ¿cuánto Claro. te lo Jacob Porán? Totalmente. Sobre el resto, Bernardo, Sobre el tenemos punto- que ir cerrando. Sí, para cerrar, yo quiero nomás decir que el presidente Peña tuvimos 3 presidentes ya del momento que se modificó el reajuste del salario mínimo. El presidente Peña fue el primer presidente que públicamente dice que hay que modificar el instrumento de medición. Entonces, es justo también reconocer eso. A lo mejor falta concretar una reunión, seguramente se va a dar dentro de las próximas semanas y hay una predisposición del gobierno de tratar de buscarle una solución más equitativa a esta problemática de la política salarial. Muchas gracias, amor, por estar con nosotros. Muy amables. Gracias. Vamos a estar hablando todavía seguramente del tema. Gracias, Bernardo, también. Gracias al viceministro. Hacemos una pausa.